Electrotutorías donde la teoría se convierte en acción. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Electrotutoría, donde aprendes, aplicas y avanzas. En esta ocasión vamos a hacer la transformación de fuentes. La transformación de fuentes es un método en análisis de circuitos que nos permite cambiar una fuente de voltaje por una fuente de corriente y una fuente de corriente por una fuente de voltaje sin cambiar el comportamiento del circuito. Este método es súper importante porque nos ahorra operaciones y sistemas de ecuaciones en un circuito. Entonces, como podemos apreciar, tengo un circuito que en este caso, si yo aplicara un método, ya sea mallas o nodos, entonces si aplico mallas tendría que hacer 1, 2, 3, 4, 5 mallas. Entonces me saldrían 5 ecuaciones y sería súper difícil, o no difícil, sino pues serían muchos pasos los que debería realizar para poder analizarlo y hallar lo que nos están pidiendo, que en este caso me están pidiendo hallar la corriente que circula por esta resistencia, que es I0. Para empezar debemos tener en cuenta estas cositas que tengo acá. Para convertir una fuente de voltaje en una fuente de corriente, entonces debo aplicar esto. Entonces, si tengo una fuente de voltaje con una resistencia en serie, la puedo transformar a una fuente de corriente poniendo esa resistencia en paralelo a mi fuente. Y para sacar el valor de la fuente debo utilizar la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y lo mismo hago si quiero convertir una fuente de corriente en una fuente de voltaje. Tiene que tener esta misma estructura, la fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Y la convierto poniendo la fuente de voltaje con la resistencia en serie. Y para hallar el voltaje de la fuente, entonces aplico ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia, entonces la intensidad por la resistencia me da el voltaje de acá. Acá es súper importante tener en cuenta que el sentido de las fuentes, o sea, si yo tengo mi fuente de corriente con esta simbología, pues tengo que poner mi fuente de voltaje en el mismo sentido que va la fuente de corriente. Y lo mismo hacer si va en sentido contrario. Entonces, si va en sentido contrario, debo poner la fuente de voltaje en el mismo sentido que va mi fuente de corriente y viceversa. Listo, entonces ya dicho eso y explicando esas características, vamos a empezar a analizar nuestro circuito. Acá tengo una serie de pasos que me dice, como primer paso es identificar las fuentes que yo puedo transformar. Entonces, como acá podemos apreciar, tenemos una fuente de corriente y dos resistencias que las podemos hacer un equivalente en un paralelo. Entonces vamos a hacer eso. Listo, entonces ya tengo redibujado mi circuito. Entonces la idea de este método, ¿qué quiere decir? Que yo trate de reducir mi circuito lo más que pueda para que al final mi circuito quede pequeño y sea más fácil realizar el análisis. Entonces acá, como podemos apreciar, tengo dos resistencias en paralelo. Entonces realizo el equivalente en paralelo, me da una resistencia de 2 ohmios, que es esta la que tengo acá. Y acá también podemos observar que tengo dos resistencias en serie. Entonces realizo el equivalente en serie, que es la suma de las dos, y me da 5 ohmios. Entonces ahí ya tengo mi circuito con eso que acabé de hacer. Ahora puedo apreciar que tengo acá una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Y vemos que acá en nuestras características nos dice que la resistencia en paralelo con la fuente podemos aplicar la transformación de fuentes, que la podemos transformar a una fuente de voltaje. Entonces vamos a hacer eso. Listo, entonces ya tengo acá mi circuito redibujado convirtiendo esta fuente de corriente en una fuente de voltaje. Y como podemos observar, tengo mi fuente de voltaje con la resistencia. Esta sería pues nuestra resistencia RS. Entonces, como vemos acá en nuestra formulita, el voltaje S va a ser igual a la intensidad S por la resistencia S. Entonces acá nuestra resistencia va a ser la misma que tenemos acá. Entonces nos queda de 2 ohmios. La voy a hacer de otro color para que nos quede claro. Y la fuente, el valor de nuestra fuente va a ser la intensidad de nuestra fuente de corriente, que es esta, por la resistencia que tenía ella en su circuito. Entonces 5 por 2 me da 10. Entonces esta fuente de voltaje sería de 10 voltios. Y súper importante, como les decía, hay que tener muy presente el sentido de las fuentes. Entonces, como esta fuente tiene este sentido, tenemos que tener muy en presente eso, y nuestra fuente tiene este sentido. Entonces nuestra fuente de voltaje va a quedar con más menos de esta manera. Entonces acá el sentido de mi fuente sería así.
Hay que tener muy presente esa parte del sentido de las fuentes cuando hagamos la transformación de las fuentes. Listo, entonces ya se ve que tenemos un circuito más pequeño a nuestro circuito original y podemos seguir transformando, porque mira, acá tenemos otra fuente de corriente con una fuente en paralelo a ella. Entonces vamos a aplicar también acá transformación de fuentes de fuente de corriente a fuente de voltaje. Entonces vamos a hacerlo. Listo, entonces ya reduje mi circuito y hice la transformación de fuente de corriente a fuente de voltaje. Entonces acá es súper importante tener en cuenta lo que nos están pidiendo en nuestro ejercicio. Acá nos están pidiendo la intensidad cero. Entonces cada vez que nosotros vayamos transformando fuentes, entonces hay que tener en cuenta dónde está esa corriente, pues para al final, cuando ya terminamos nosotros de reducir o de transformar todas las fuentes que sean posibles, saber en dónde está situada esa incógnita o eso que nos están pidiendo. Listo, entonces continuamos acá, entonces aplicamos lo mismo que hicimos en esta fuente. Entonces, multiplicamos la intensidad de nuestra corriente que hay en esta fuente, que es 3, por el valor de la resistencia, que es 5. Entonces 3 por 5 nos da 15, entonces esta fuente va a tener un voltaje de 15 voltios y el sentido de esta manera. La resistencia queda la misma, entonces esta sería 5 ohms. Listo, nos queda de esta manera. Ahora ya lo tenemos lo más reducido posible, pero vemos que acá tenemos dos fuentes de voltaje y como ustedes saben que fuentes de voltaje en serie las podemos sumar. Entonces listo, entonces ya hice la suma respectiva entre las dos fuentes de voltaje. 10 más 5 pues me da 15 voltios, me queda esta fuente de 15 voltios. Como podemos apreciar, ven el ejercicio tan grande que teníamos y a lo que podemos llegar con este método. Entonces este método es súper importante para la reducción de circuitos y que sea más fácil su análisis, como ya se lo dije anteriormente. Ahora sí, vamos a aplicar cualquier método, ya sea mallas, nodos o el método que ustedes quieran, para poder hallar la intensidad, el que a ustedes se les haga más fácil. Entonces en este caso yo voy a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff, que dice que acá, como podemos ver, acá pues tenemos un nodo en esta parte. Tenemos un nodo, entonces la ley de corriente nos dice que las intensidades que entran van a ser iguales a las que salen, pero entonces acá debemos hallar el voltaje que hay en este nodo, que lo voy a determinar como Vx. Entonces vamos a hacer eso. Listo, entonces así nos queda nuestro circuito, ya realizando la transformación de fuentes, y entonces ya vemos que ya acá nos debemos aplicar la ley de corriente o la ley de voltaje de Kirchhoff, ya sea el método que ustedes elijan. Yo voy a aplicar ley de corriente de Kirchhoff, que lo voy a realizar por nodos. Entonces vamos a hacerlo. Identifiqué mi nodo como Bx, entonces vamos a empezar a hacer ese desarrollo, ese análisis. Entonces nos dice que la ley de corriente de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de las intensidades que entran es igual a la sumatoria de las intensidades que salen. Ustedes ya saben la aplicación de esas leyes, tanto la de corriente como la de voltaje. Para empezar, como ustedes saben y ya se lo hemos explicado varias veces, nosotros en el método de nodos debemos darle el sentido a las corrientes. Entonces vamos a poner que esta que está acá está ingresando a nuestro nodo y esta de acá también estaría ingresando a nuestro nodo. Y pues como podemos apreciar, la que nos están pidiendo está saliendo de nuestros nodos. Entonces si aplicamos ley de corriente de Kirchhoff, sería las vamos a denominar, esta la voy a poner I1 y esta la voy a poner I2 y esta la voy a dejar I0. Entonces sería I1 más I2 igual a I0. Entonces me quedaría, voy a hacer nuestra ecuación y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces sería I1 más I2 va a ser igual a I0. Listo, entonces nuestra I1 es esta parte que tenemos acá, esta que está ingresando. Entonces nos quedaría 15 voltios menos Vx sobre 2 ohmios. Voy a dejar esto en un paréntesis porque esto se da en amperios, porque esta es una intensidad, esta intensidad que está acá, más la intensidad 2, que es esta que está acá, que sería esta que está ingresando al nodo, que es 15 voltios menos Vx sobre la resistencia de 5 ohmios.
y esto sería igual a nuestra intensidad 0, que es esta que hay acá. Entonces sería Bx, acá serían 0 voltios, como ustedes saben, entonces sería solamente Bx sobre 7 ohmios. Esto sería en amperios porque es una intensidad, y esta también de acá en amperios. Voy a multiplicarlo por 70, pues para evitar trabajar con fraccionarios. 12.4 voltios. Este sería el valor de nuestro X, el valor del nodo que tenemos acá, de 12.4 voltios. Este sería I0. Listo. Ahora sí, ya podemos hallar las intensidades, pues ya tenemos el voltaje, entonces ahora sí ya nos queda más fácil para hallar las intensidades que hay ahí. Y nuestra I0, que es la que nos están pidiendo. Entonces vamos a hacer eso. Listo, entonces ya sabemos el voltaje, como les había dicho, entonces ya podemos hallar las intensidades. Entonces sería 15 voltios menos nuestro Vx, pero ya sabemos el valor de acá, entonces sería menos 12.4 voltios sobre el valor de la resistencia, que es 2 ohmios. Esta sería la intensidad que hay en mi resistencia de 2 ohmios. Y esto nos da un valor de 1.3 amperios. Y hacemos lo mismo para esta intensidad de acá. Listo, entonces ahí ya podemos hallar el voltaje en las intensidades. Entonces de una vez lo vamos a hacer. Entonces acá, esta intensidad es de la resistencia de 2 ohmios. Ustedes saben que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces acá simplemente la multiplicamos por 2 ohmios y esto nos da un valor de 2.6 voltios. Listo, entonces ya tenemos los voltajes y las intensidades que circulan por cada uno de mis componentes. Entonces acá podemos apreciar que la intensidad sub 0 es la misma intensidad que circula por esta intensidad de 7 ohmios, que vendría siendo esta que tenemos acá de 1.78 amperios con un voltaje de 12.4 voltios, porque este voltaje de mi nodo va a ser el mismo para que circula por acá. Listo. Entonces ahora sí voy a visualizar las intensidades y los voltajes en mi circuito para que ustedes puedan visualizarlo un poquito mejor. Listo, entonces ya tenemos visualizadas acá nuestras intensidades y los voltajes que circulan por cada uno de los componentes que tengo en mi circuito. Ahora por último voy a hacer la comprobación, que esta es súper importante porque nosotros sabemos si nuestro ejercicio está realizado correctamente o no. Entonces esta la voy a hacer con la ley de corriente de Kirchhoff, que las intensidades que entran van a ser igual a las intensidades que salen, y también la puedo hacer con la ley de voltaje de Kirchhoff, que nos dice que el voltaje entregado por la fuente va a ser igual al voltaje que consumen los componentes que hay en esa malla cerrada. Esto es una malla cerrada, entonces también lo voy a hacer así para que ustedes se den cuenta que las dos comprobaciones me dan correctamente. Entonces vamos a hacerla. Entonces, primero vamos a hacer la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces la ley de corriente de Kirchhoff, que nos dice que I1 más I2, porque así nosotros la nombramos anteriormente, va a ser igual a I0. Entonces vemos que I1 tiene una intensidad de 1.3 amperios más 0.5 amperios va a ser igual a 1.78 amperios. Si nosotros realizamos esto en nuestra calculadora, esto nos da aproximadamente 1.8 amperios, que esto es aproximadamente igual a 1.78. Entonces 1.78, este ya se aproxima a 8, entonces prácticamente nos da lo mismo. Y la ley de voltaje de Kirchhoff nos dice que el voltaje entregado por la fuente es consumido por los componentes que hay en nuestra malla. Entonces sería el voltaje, que es el voltaje de la fuente, va a ser igual al voltaje de mi resistencia de 2 ohmios más la resistencia de 7 ohmios. Entonces vamos a hacerla. Entonces el voltaje de la fuente es de 15 voltios, va a ser igual al voltaje de la resistencia, que es de 2.6, más el voltaje de nuestra resistencia de 7, que es de 12.4 voltios. Y si nosotros hacemos esto en nuestra calculadora, esto nos da 15 voltios igual a 15 voltios. Entonces esta también se nos estaría cumpliendo. Quiere decir que pues nuestro procedimiento está realizado correctamente.
Listo, entonces por último vamos a hacer la comprobación, que como ustedes saben nuestros videos se destacan porque realizamos la comprobación y demostramos que lo que estamos haciendo está correctamente. Entonces el ejercicio realizado por transformación de fuentes, que acá nos están pidiendo hallar la I sub 0, nuestra I sub 0 nos dio 1.78 amperios. Ahora vamos a comprobar que esa corriente sí es realmente la que está circulando por acá. Entonces para ello, de mi circuito original, que como pueden evidenciar es este, voy a aplicar otro método y demostraré que la corriente que circula por acá es de 1.78 amperios. Entonces para ello yo lo voy a hacer por supernodos. Ustedes pueden aplicar el método que ustedes quieran. Si pueden apreciar, acá pueden aplicar una supermalla, haga otra supermalla y mallas. Entonces, pero yo lo voy a hacer por supernodos. Entonces como podemos ver acá es donde tenemos nuestro supernodo. Si ustedes lo recuerdan cómo aplicar este método, los invito para que vayan a nuestro canal. Allá tenemos un video donde explicamos súper bien este método y puedan resolver todas sus dudas. Listo, entonces como ustedes ya saben, el supernodo se me forma cuando en cada esquina se conecta un nodo. Entonces como acá tenemos un nodo, acá otro nodo, entonces este sería nuestro supernodo. Y sabemos que cuando encontramos un supernodo, entonces la fuente de voltaje se va a comportar como un cortocircuito. Entonces voy a poner esa fuente en cortocircuito. Listo, entonces como voy a aplicar supernodos, entonces yo voy a determinar que este va a ser mi nodo B1. Acá hay otro nodo, entonces voy a determinarlo como B2. Y acá tendría otro nodo que lo voy a determinar como B3. Listo, entonces como voy a aplicar supernodos, entonces voy a trabajar con la ley de corriente de Kirchhoff, que nos dice que la ley de corriente de Kirchhoff me dice que la sumatoria de las intensidades va a ser igual a 0. Entonces empiezo a armar mis ecuaciones para poder determinar el valor de cada uno de los nodos que tengo allá. Me quedaría mi ecuación interna de la fuente sería que B2 va a ser igual a B1 más 5 voltios. Esta sería mi ecuación número 1. Y ahora realizo mi supernodo. La ecuación del supernodo me quedaría de la siguiente manera. Entonces me paro en el nodo y digo que B1 sobre 6 ohmios. Esto lo voy a encerrar y se dan amperios porque esta es una intensidad. Más, recuerden que cuando las intensidades están ingresando al nodo, toman el valor negativo. Y las dos están ingresando a los nodos. Entonces van a quedar menos 5, menos 3A. Entonces queda menos 8. Pero como lo voy a pasar de una vez después del igual, entonces me queda 8 amperios. Y esta sería mi ecuación número 2. Y por último voy a hacer la otra ecuación que es del mi nodo B3. Listo, entonces esta sería mi ecuación número 3. Y lo que voy a hacer es que la voy a simplificar y me quedaría de la siguiente manera. Y acá ya tengo mi B2 en términos de B3. Ahora lo que voy a hacer es que voy a reemplazar este B2 en mi ecuación número 1. Y así quedaría mi B1 en términos de B3. Voy a sustituir en mi ecuación número 2 nuestra B2 que ya lo tenemos y el B1 que también ya conocemos el valor. Listo, entonces como les había dicho, iba a sustituir mi B1 que hallamos anteriormente y el B2 en la ecuación 2. Entonces reemplazamos valores acá en esta ecuación que es nuestra ecuación 2 y nos queda toda esta ecuación que tenemos acá. Después de eso vamos a simplificar cada término. Entonces simplificando cada término, entonces nos queda esta parte que tenemos acá. Esto es álgebra básica, entonces yo creo que ustedes ya lo entienden súper bien, no es necesario explicárselo paso a paso. Y por último vamos a factorizar. Entonces factorizando lo que hacemos es poner los términos de B3 a un lado y los términos independientes que son estos al otro lado. Y por último ya hallamos nuestro B3 que tenemos acá y lo que hacemos es que esto, como está multiplicando esta parte de acá, pasa después del igual a dividir esta parte de acá. Entonces haciendo eso, realizando esos cálculos directamente en la calculadora, nos da que el B3 va a ser igual a 9.96 voltios. Este sería el valor de mi nodo
número 3. Ahora ya conocemos el valor de nuestro B3 y conocemos acá unas ecuaciones más fáciles donde podemos hallar el B1 y el B2. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar valores. Listo, entonces ya conociendo el valor de cada uno de los nodos me queda más fácil para poder hallar las intensidades y verificar si la intensidad 0 que tengo acá, que es la que realmente me interesa, es la misma que hallé por el método de transformación de fuentes, que es esta que tengo acá. Listo, entonces como les dije, iba a hallar la intensidad y el voltaje de cada uno de los componentes que hay en mi circuito. Entonces, súper fácil, simplemente aplicamos ley de Ohm. Entonces digo que la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces si quiero hallar la intensidad en esta resistencia, ya conozco el voltaje, simplemente 7.45, que es el valor del nodo, sobre la resistencia, que es de 6 ohmios, y así hallo las intensidades. Así es para cada uno de los componentes que hay en mi circuito. Y lo que realmente nos interesa es saber si la intensidad que hallamos por el método de transformación de fuentes también nos da acá cuando aplicamos cualquier otro método, que en este caso yo apliqué supernodos. Entonces vemos que la intensidad en la resistencia de 7 ohmios, que es la misma I sub 0 que está circulando por esta resistencia, por transformación de fuentes me dio un valor de 1.78 amperios. Y por el método de supernodos notamos que nos da un valor de 1.77 amperios. Como vemos, pues las dos son similares, simplemente pues se despasan como por un decimal, pero ya es cuestión de aproximaciones. Y así es como comprobamos nosotros que lo que hicimos por transformación de fuentes nos da también por supernodos, el método que yo quise aplicar. Como ya les había dicho, ustedes pueden aplicar el método que ustedes quieran. Listo, esto ha sido todo por hoy, espero pues me hayan entendido, y para ver si me entendieron les voy a dejar este ejercicio para que ustedes lo realicen en sus casas y vean si los conocimientos aplicados en este video los recibieron correctamente o no. Recuerden tener en cuenta estas características, de tener en cuenta el sentido de las fuentes para poner el sentido de la que vayan a transformar. Acá les dejé los resultados, les dejé el valor de B sub 0, que es el que nos están pidiendo en este ejercicio, y también les voy a dejar el ejercicio con el valor de las resistencias y cómo debe quedar al final. Entonces nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.